Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Ciencias Academics donde vamos a explicar los materiales de un laboratorio. Para no perderos ningún vídeo no olvidéis suscribiros. ¡Empezamos! Lo primero de todo, los materiales de un laboratorio se van a clasificar en 4 secciones. La primera sería materiales volumétricos, la segunda materiales no volumétricos, la tercera material de uso específico y la cuarta equipos de un laboratorio. Vamos a empezar con los materiales volumétricos. Los materiales volumétricos son unos materiales que permiten medir y transferir volúmenes exactos. Suelen estar graduados, es decir, están marcados con una serie de líneas de lectura que indican determinados volúmenes cuando el líquido alcanza una determinada altura. También suelen estar aforados, que contiene grabada una línea horizontal que va a indicar el enrasado o el aforo, es decir, la altura hasta que se debe llenarse el instrumento para que contenga la cantidad requerida o que vamos a necesitar. Y por último, calibrado, que definimos como unos parámetros estándar para ser utilizados de una forma determinada, a una temperatura estándar, es decir, 20 grados. El primer material volumétrico que vamos a explicar va a ser la probeta. La probeta, su forma es cilíndrica y puede ser de vidrio o de plástico. Su graduación se calcula en milímetros y distinguimos probetas de 10, 25, 50, 100 y 500 milímetros y de 1 litro. La uretra es un tubo cilíndrico de vidrio con una llave que permite regular la salida del líquido en la parte inferior. Sirven para medir volúmenes con gran precisión y exactitud y se emplean en valoraciones y volumetrías. Presentan una graduación y el cero se encuentra en la parte inferior. Tiene una capacidad de 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 mililitros. Continuaremos con las pipetas graduadas. Es un tubo delgado de vidrio abierto por sus dos extremos. Tiene una capacidad de 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 y 25 mililitros y se utiliza para medir pequeños volúmenes de líquido. Mientras que las pipetas aforadas están formadas por una cavidad cilíndrica en el centro y por extremos estrechos. Miden con gran precisión un volumen único, expresándose en mililitros: 1, 2, 5, 10 y 25 mililitros. Podemos encontrar pipetas aforadas con un único aforo, es decir, pipeta aforada simple, o con doble aforo, pipeta doblamente aforada. Seguiremos con el matraz aforado. Es un recipiente de forma cónica en la parte inferior, con cuello largo y estrecho en la parte superior. Se utilizan para preparar soluciones con concentraciones muy exactas. Podemos encontrar de diferentes capacidades: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 mililitros. El dispensador. El dispensador es un dispositivo que se coloca en un recipiente que está cargado con un líquido. Cuentan con un embolo para su dispersión y están calibrados y graduados para liberar cualquier cantidad de líquido. Vamos a la categoría de materiales no volumétricos. ¿Qué es un material no volumétrico? Son los materiales que no miden volúmenes exactos, sino valores aproximados. Para ello tenemos los siguientes. Empezaremos con los matraces de reacción. Lo primero de todo, ¿qué es un matraz de reacción? Son unos recipientes de vidrio resistentes a altas temperaturas. Se utilizan para contener y calentar líquidos y para realizar agitaciones violentas. Existen 4 tipos. El primero de todos, el número 1, es el matraz aforado con base redonda. Este es un matraz de fondo plano, mientras que la diferencia con el segundo, que sería el matraz de fondo redondo, es que su base es redonda. El tercero se denomina matraz de destilación, utilizado para separar líquidos mediante un proceso de destilación. Y el cuarto es el matraz Erlenmeyer. Es un recipiente con cuello estrecho y fondo plano, preparado para agitaciones fuertes y para calentar cualquier tipo de líquido. El que no entra en matraces de reacción, ya que es un matraz Kitasato, que es similar al matraz Erlenmeyer, pero con una boca de vacío. Es muy útil para la hora de la filtración de disoluciones. Continuamos con el vaso de precipitados. Es un recipiente con forma cilíndrica que pueden ser de vidrio o de plástico. Pueden estar graduados o no y terminan en pico para poder verter el líquido que contienen sin derramarlo. Vamos a la sección de materiales de uso específico. Son unos materiales que tienen una función determinada, es decir, no se van a utilizar para otra técnica que no sea la que le corresponda. Y empezamos con los embudos. Los embudos pueden ser de vidrio o de plástico y están compuestos por una parte cónica y cilíndrica muy estrecha. Se utilizan para técnicas de filtración, para trasvasar los líquidos y los sólidos de un recipiente a otro. Tenemos 3 tipos de embudo. El primero, embudo plano; el segundo, embudo de filtración; y el tercero, embudo Buchner. Seguiremos con el vídeo de reloj. Es una lámina cóncava convexa de vidrio que se va a utilizar para besar sustancias sólidas. También es utilizado para recoger el precipitado obteniendo tras la evaporación de un disolvente y así poder introducirlo en una estufa de desecación.
Las micropipetas. Las micropipetas es una pipeta que mide volúmenes muy pequeños, es decir, en microlitros. Mide desde 1 microlitro hasta 1 mililitro. Los volúmenes más habituales son de 20, 50 y 100 microlitros. Los frascos lavadores. Los frascos lavadores son unos recipientes de plástico con un tapón y un tubo fino. Se emplean para contener agua destilada o desionizada, para preparar disoluciones o enjuagar el material de vidrio tras limpiarlo. La cuchara espátula es un instrumento de metal, porcelana o plástico que presenta una lámina plana por un lado, es decir, la que se denomina espátula, y una cuchara por el otro lado. Se va a utilizar para pesar el material sólido de un recipiente a otro y para pesar pequeñas cantidades de un sólido. Vamos a continuar con la varilla agitadora. Es un instrumento de vidrio no hueco por dentro que sirve para mezclar sustancias y sirve también para ayudar cuando se traspasan líquidos para que estos no se derramen. Las pipetas Pasteur pueden ser de vidrio con un chupete de goma para aspirar el líquido o de plástico de una sola pieza. Se utilizan para coger pequeños volúmenes y transferirlos a otros recipientes. El cristalizador es un recipiente de vidrio grueso que se va a utilizar para depositar una solución de forma que permita que el disolvente se evapore y el sólido cristalice. Le sigue el agitador magnético. Ayuda a mezclar los componentes de una disolución. Consiste en una placa que contiene un imán, el cual se va a unir a atracción magnética al imán del interior de la disolución, ayudando a que los componentes se mezclen. Continuamos con el vórtex. Se va a utilizar para agitaciones breves. Funciona por agitación de un solo tubo y de forma manual. La centrifuga se va a utilizar para separar una mezcla líquida en función de su densidad. Podemos controlar la velocidad, la temperatura y el tiempo. Y por último tenemos el microscopio. Es un instrumento que amplía las imágenes de una muestra. Existen diferentes tipos, entre otros tenemos el microscopio óptico, microscopio de fluorescencia y microscopio electrónico. Vamos con la última sección, que son los equipos del laboratorio. Dentro de ella hay dos secciones. Tenemos primero la de equipamientos de elaboración. Lo primero que vamos a explicar va a ser las estufas, que tenemos 3 tipos. La primera de todas es estufa de desecación. Se utiliza para eliminar la humedad de distintas sustancias y para secar o esterilizar materiales termoresistentes. Alcanzan temperaturas hasta 250 grados. La segunda es la estufa de cultivo. Se utiliza para el crecimiento de microorganismos mediante el control de una temperatura a concentración de gases y humedad. Alcanza una temperatura de 80 grados. Y la tercera se denomina mufla. Es un horno que alcanza temperaturas muy elevadas, 200 a 1500 grados. Se utilizan para carbonizar sustancias orgánicas. Y continuamos con los baños termostáticos. Permite aumentar la temperatura sin que una fuente de calor incida directamente sobre el recipiente y tenemos de 3 tipos. El primero, baño María. Su elemento es el agua y tiene una temperatura menor de 100 grados. El segundo es baño de aceite. Su elemento es el aceite y tiene una temperatura mayor de 100 grados. Y por último tenemos el baño de arena. Su elemento es la arena y tiene una temperatura mayor de 100 grados. Y por último, de elementos de elaboración tenemos el refrigerador. Su función es mantener ciertas sustancias y muestras biológicas en un ambiente controlado para su conservación. Vamos a la segunda sección de equipos del laboratorio, que es el equipamiento de medición. Lo primero de todo tenemos las balanzas. Se utilizan para medir la masa de una sustancia o de un cuerpo. Existen balanzas mecánicas y electrónicas. Continuamos con el pHímetro. Es un sensor utilizado para medir el pH. Se puede utilizar el papel tornasol, que es en contacto con una muestra, va a adoptar un color que nos va a indicar el pH de dicha muestra, o aparato electrónico que va a permitir medir la acidez de una solución acuosa. Seguiremos con el espectrofotómetro. Es un instrumento que va a permitir la medición de concentración de una sustancia problema. Su resultado será comparado con aquel de las muestras previamente analizadas. Y para finalizar tenemos la cromatografía líquida. Esto es una técnica de separación de componentes de una muestra a precisión elevada, basándose en la distancia de retención de los elementos disueltos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, muchas gracias por verlo y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún otro. Muchas gracias, adiós.